¿Cuánto durarán los clásicos de rock en el tiempo? Beatles, Queen, Led Zeppelin, Elvis. Me refiero a que después de 200 años seguirán siendo importantes, algo así como Bach o Beethoven. Pues mira, Elvis es un intérprete. Los intérpretes tienen una duración menor. Los grandes de la ópera de principios del siglo XX, aunque haya grabaciones de ellos, pues hoy no tienen la relevancia que tenían. Pues un Enrique Caruso, incluso una... ¿cómo se llamaba la gran cantante de ópera de los años 60? Bueno, los intérpretes pues quedan un poco atrás. Segovia con la guitarra, generalmente ya lo conocen los guitarristas, pero poca gente se pone a oír cómo tocaba la guitarra Segovia, que la tocaba como Dios. Pero en creaciones, vamos a ver, los Beatles se disolvieron hace 54 años. Siguen enormemente presentes, siguen enormemente vigentes y los jóvenes siguen tratándose de aprender, no sé, Blackbird o Something en la guitarra acústica, se siguen analizando, se sigue su historia. 54 años de que se separaron, 61 desde que empezaron. Creo que en 200 años quedará algo de los Beatles. Lo mismo de Queen y lo mismo de Zeppelin. Y de muchos otros. La historia decanta, pero no anula lo que vale la pena. Si tú ves a los grandes compositores barrocos, de los que se sabe hoy, que son famosos hoy, que se tocan mucho hoy, que son incluso la base de canciones que se hacen, que hacen compositores actuales, que se basan, no sé, en la relación armónica del adagio de Albinoni, por decir un caso. Si tú miras hacia atrás y buscas otros compositores, hay otros casi tan buenos o igual de buenos que han sido olvidados por la preeminencia de algunos. Pero cuando la trascendencia ya es a nivel del que estamos hablando de 50, 40 años, va a quedar mucho del rock, pero no va a quedar todo. No creo, desafortunadamente no puede quedar todo. Y tú lo ves en gente que hoy hace reacciones, mucha gente que hace reacciones musicales sin saber nada de música, pero porque es un nicho que se ha creado ahora en YouTube. Y entonces oyen, un rapero oye a los Beatles por primera vez, y yo voy y lo veo a ver qué dicen. Y el tipo dice, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? ¿Cómo es esto posible? Tiene un efecto. Mientras algo afecte al espectador, a los posibles espectadores, mientras veas que hay jóvenes haciendo covers de los Beatles, o de Queen, o de Led Zeppelin, o tratando de sonar como Led Zeppelin, que es el caso de Greta Van Fleet, que no me gusta mucho, pero bueno, sabes que el trabajo de decantación ya lo empezó a hacer la historia y está dejando cosas muy claras. En el caso de sus tres grupos, Rapsodia Bohemia, no creo que va a dejar de ser tan relevante como lo fue en el momento en que salió. Lo oímos, la primera vez que lo oímos, entonces decíamos, ¿what? A mí me enloqueció Queen la primera vez con Somebody to Love. La primera vez que los oí dije, esto es la gloria. En un momento en que dominaba la música disco, además, que ha dejado muy poco, la verdad. Entonces, yo creo que sí, creo que hay clásicos y creo que hay cosas que van a quedar para siempre y que serán interesantes siempre, como es interesante hoy Bach, Beethoven, Scarlatti, o de la Edad Media, Leontano, Perrotin, gente que cuando miras hacia atrás dices, oye, qué buenas cosas hacían estos muchachos allá en el siglo XIII. Yo creo que sí quedarán algunos clásicos, no todos los que nosotros quisiéramos o los que nos emocionan a nosotros, pero no dudo que quedarán muchos.